Imagina por un momento que tu vida entera está en televisión. Millones de personas te admiran. Te ven como el ejemplo perfecto de moral y pureza. Ahora imagina que detrás de esas cámaras escondes un secreto tan retorcido que si salieran a la luz destruiría no solo tu imagen, sino a toda tu familia. Eso fue exactamente lo que ocurrió en esta historia. Hoy en Testigos del Silencio vamos a destapar uno de los escándalos más oscuros que ha sacudido a la televisión. Una historia de poder, fe y algo mucho más siniestro. Quédate hasta el final, porque hay un detalle en esta historia que cambió para siempre la forma en la que vemos la palabra seguridad. Te prometo que no lo verás venir. Capítulo 1. Introducción. La fama de una familia poco común. En el año 2008, un fenómeno televisivo comenzó a tomar forma en las pantallas de millones de hogares en Estados Unidos. Un reality show que prometía mostrar una vida diferente, inusual pero llena de valores. 17 Kids and Counting. La familia Duggar, compuesta por Jim, Bob y Michelle, y sus 19 hijos, rápidamente se convirtió en el centro de atención. Para muchos, eran el modelo ideal de familia numerosa, educada bajo estrictas creencias cristianas fundamentalistas. La vida de los Duggar parecía un cuento perfecto, una postal de amor, fe y disciplina. Pero la perfección en la pantalla rara vez refleja la realidad completa. La vida que el público veía era solo la superficie de un iceberg mucho más profundo, oscuro y complicado. Detrás de las cámaras y las sonrisas impecables, comenzaban a esconderse secretos que nadie se atrevía a contar. Secretos que, con el paso del tiempo, romperían la ilusión y dejarían al descubierto una verdad perturbadora, llena de dolor y silencios. Este programa estuvo en el aire durante 7 años, y durante ese tiempo la audiencia se mantuvo fascinada, siguiendo cada cumpleaños, cada evento familiar, cada nacimiento. Pero mientras los espectadores admiraban la disciplina y la unión de la familia, algo oscuro se cocía a escondidas, un misterio que no solo afectaba a los integrantes de la familia, sino que también cuestionaba la moralidad y los límites de una cultura que prefería callar antes que enfrentar la realidad. La historia que hoy vamos a desgranar en Testigos del Silencio no es una historia más de un reality show o una familia famosa. Es un relato sobre cómo la fama y el deseo de mantener una imagen pueden sepultar la verdad. Es la crónica de cómo un entorno que pregonaba valores rígidos se convirtió en el escenario de un abuso sistemático, en donde el silencio se convirtió en la regla y la protección de la imagen en la prioridad. Mientras el mundo celebraba las grandes reuniones familiares y el constante crecimiento de los Duggar, el verdadero drama se libraba en las sombras. Y aunque la audiencia no podía verlo, algunos detalles comenzaron a filtrarse. Pequeñas señales que, en retrospectiva, muestran que nada era tan perfecto como parecía. Pero fue necesario que alguien rompiera ese muro de silencio, que alguien escribiera la verdad para que finalmente la realidad saliera y posa a la luz. Hoy, contamos esta historia con respeto y cuidado, conscientes de lo delicado y doloroso que es adentrarse en ella. Sin embargo, en un mundo donde las apariencias a menudo engañan, es fundamental mirar más allá, cuestionar lo que nos muestran y dar voz a quienes han sufrido en silencio. Porque solo así, desde la verdad, puede surgir la justicia y la esperanza. Prepárate para acompañarnos en un viaje que comienza con una familia idealizada y termina enfrentando sus peores demonios. Un relato que desafía la percepción, que pone en tela de juicio la fe, la autoridad y el peso del silencio. Bienvenido a Testigos del Silencio. Capítulo 2. La verdad oculta tras la fachada. Durante años, la familia Duggar fue presentada en televisión como el ejemplo perfecto de valores y armonía. Pero detrás de la aparente felicidad que mostraban las cámaras, se escondía una realidad mucho más oscura. Todo comenzó a salir a la luz gracias a un hallazgo inesperado, una carta olvidada dentro de un libro. Este escrito, firmado por un miembro de la familia, relataba con palabras temblorosas los secretos que nadie quería escuchar. Una denuncia silenciosa, pero contundente, que dejó claro que lo que parecía un hogar seguro no era más que una fachada. El contenido de esa carta era estremecedor.
revelaba una historia de abusos que se prolongaron durante años. Un secreto que fue cuidadosamente guardado por los adultos responsables, quienes optaron por proteger su imagen pública a toda costa. En lugar de buscar ayuda profesional o acudir a las autoridades, se decidió mantener el silencio, ignorando el sufrimiento de las víctimas y dejando que el dolor continuara en la sombra. Esta decisión no solo fracturó la confianza dentro del hogar, sino que creó un ambiente donde el miedo y la desconfianza se instalaron entre quienes deberían haber encontrado refugio en su propia familia. Las cámaras seguían rodando, mostrando al mundo la vida cotidiana de una familia numerosa, un modelo de valores cristianos estrictos. Pero detrás de las sonrisas y los momentos familiares se tejía una red de secretos que nadie quería revelar. Los padres, Jim Bob y Michelle, temían que el escándalo destruyera la fama y el programa que los había llevado a la fama, por lo que prefirieron ocultar la verdad. Los niños afectados, muchos aún muy pequeños, no recibieron el apoyo ni la protección que necesitaban. La manipulación y el control se volvieron herramientas para mantener la apariencia intacta, dejando que el abuso siguiera sin ser detenido. Mientras tanto, la familia continuó adelante con su vida pública, participando en programas y entrevistas donde la imagen de unidad y fe era cuidadosamente promovida. Sin embargo, el peso de la mentira comenzó a ser demasiado para sostener. La revelación de la carta provocó una oleada de rumores y sospechas en foros y redes sociales, aunque los grandes medios evitaron en un principio abordar el tema con la seriedad que merecía. La negación y las excusas se convirtieron en la respuesta oficial, minimizando los hechos y tratando de restar importancia a Myrita y a lo sucedido. Se habló de errores de juventud y se aseguró que todo había sido superado, pero para muchos la verdad seguía esperando ser escuchada. Lo que había comenzado como un secreto enterrado, lentamente fue erosionando la confianza no solo dentro de la familia, sino también con la audiencia que sin saberlo había sido testigo de una mentira cuidadosamente construida. La historia del abuso que se intentó ocultar se convirtió en una sombra alargada que finalmente encontró su camino hacia la luz, mostrando que detrás de la fama y la fama televisiva existían heridas profundas y sin sanar. Capítulo 3. El desmoronamiento de la máscara. Por años todo había sido un espectáculo perfecto. Luces brillantes, sonrisas impecables y un mensaje que predicaba pureza y redención. Desde la televisión, esta familia proyectaba la imagen del hogar soñado, numerosa, feliz, guiada por valores inquebrantables. Millones de espectadores los veían como un ejemplo a seguir, una inspiración en un mundo lleno de caos. Pero mientras la audiencia aplaudía, tras las cámaras se gestaba algo oscuro. Algo que cuando saliera a la luz no solo destruiría una carrera, sino que pondría en duda la fe de todos los que alguna vez los admiraron. Todo comenzó con rumores, comentarios que se susurraban en círculos cerrados, como sombras que serpenteaban por los pasillos de la industria televisiva. Al principio nadie les dio importancia. ¿Cómo alguien tan carismático, tan devoto, podía ocultar un secreto? Era impensable. Pero las sombras crecían, y con ellas la curiosidad de aquellos que siempre habían desconfiado del brillo artificial de la pantalla. Algo no encajaba en aquella imagen perfecta, y entonces apareció el primer indicio real. Un documento interno, una carta escrita con nerviosismo, empezó a circular lejos del ojo público. La cadena televisiva al enterarse entró en pánico. La marca estaba en juego. Los contratos millonarios, la audiencia fiel, todo lo que habían construido podía venirse abajo por una sola verdad. Y, como suele ocurrir en estas historias, lo primero que intentaron fue silenciarla. Mientras las oficinas ardían en discusiones y llamadas frenéticas, en el hogar todo parecía seguir igual. Sonrisas ante las cámaras, discursos sobre valores familiares, escenas ensayadas al milímetro.
Pero detrás de cada plano perfecto, la tensión se volvía insoportable. Las miradas largas, los silencios incómodos y las reuniones privadas del equipo legal empezaron a multiplicarse. Lo que nadie sabía era que más allá del simple rumor existía algo más sólido, algo que pronto no podría ocultarse, un secreto que llevaría la palabra escándalo a otro nivel. Lo que siguió fue como un dominó cayendo pieza por pieza. Primero, una filtración en Internet. Pequeños fragmentos de información, nada demasiado revelador, pero lo suficiente para encender la chispa. Luego un periodista olfateando sangre, dispuesto a hundirse en lo más profundo para descubrir la verdad. Cada paso acercaba más el desastre, y la familia que hasta entonces parecía invulnerable comenzó a mostrar grietas. La imagen perfecta estaba a punto de romperse, y cuando lo hiciera, millones serían testigos del lado más oscuro de la fama. El que cometió estos actos inapropiados fue Josh Duggar, el mayor de la familia. Capítulo 4. La grieta en el paraíso. El silencio, ese silencio que alguna vez fue símbolo de paz, ahora era insoportable. Las paredes del hogar, que en televisión parecían rebosar de alegría, se convirtieron en testigos mudos de miradas acusadoras y discusiones a puerta cerrada. Ya no había risas ensayadas ni abrazos perfectos. Cada miembro de la familia sentía el peso de un secreto que, aunque nadie lo decía en voz alta, pendía como una espada sobre sus cabezas. Lo que había comenzado como un murmullo lejano ahora rugía con fuerza, y la verdad empezaba a colarse por las rendijas. Todo explotó un martes cualquiera. Un día en apariencia normal, de esos que empiezan con un café y terminan con un guión ensayado frente a las cámaras. Pero aquella mañana, el correo electrónico de un periodista llegó directo al departamento de prensa del canal. El asunto era breve, casi inocente. Consulta sobre una investigación en curso. Pero el cuerpo del mensaje bastó para helar la sangre de quienes lo leyeron. Había nombres, fechas, referencias a documentos internos que nunca debieron salir a la luz. El periodista no pedía confirmación, pedía respuestas. Y en el mundo mediático, eso significa una sola cosa: la historia ya está escrita, y solo falta publicarla. En cuestión de horas, el caos se apoderó de todo. Llamadas de emergencia, abogados revisando cláusulas de confidencialidad, directivos intentando salvar una marca que valía millones. Cada conversación terminaba con la misma frase: esto no puede salir. Pero la verdad es terca. Siempre encuentra un resquicio por donde escapar, y en esta ocasión lo hizo a través de las redes sociales. Primero fue un comentario aislado en un foro oscuro, luego un hilo en Twitter que se volvió viral. En cuestión de días, la imagen perfecta que tanto habían protegido empezó a resquebrajarse frente a millones de ojos. Mientras tanto, en la casa, la tensión era palpable. Las cámaras seguían encendidas, pero detrás de cada sonrisa había miedo. El patriarca, ese hombre que durante años se mostró como ejemplo de moral, empezó a encerrarse por horas en su despacho, contestando llamadas en susurros. Su rostro, antes seguro y firme, ahora estaba marcado por el cansancio y la paranoia. Cada vez que sonaba el teléfono, alguien tragaba saliva. Cada notificación en redes sociales era un puñal más en el corazón de una reputación construida con tanto cuidado. Y entonces llegó el golpe final. Una publicación en la portada de uno de los medios más leídos del país. El titular era demoledor. No dejaba lugar a dudas. La historia, esa que durante semanas intentaron enterrar, ahora estaba al alcance de todos. El público que alguna vez los idolatró se volcó contra ellos con furia. Comentarios, memes, teorías conspirativas. La caída fue brutal. En cuestión de horas, lo que había sido un imperio mediático se convirtió en ruinas. Patrocinadores cancelando contratos, programas retirando episodios, y la familia, perdida en un laberinto del que ya no había salida. Pero lo más aterrador no era la pérdida de fama ni el dinero. Lo más aterrador era la pregunta que se repetía en cada rincón de Internet. ¿Qué más están ocultando?
Porque cuando se abre una puerta al infierno, nunca sabes qué demonios pueden salir. Capítulo 5. El derrumbe total. Cuando todo parecía no poder ir peor, la realidad demostró que siempre hay un escalón más hacia el abismo. Tras la publicación de aquel titular demoledor, el mundo que habían construido con tanto cuidado comenzó a desplomarse de manera brutal. La casa que alguna vez fue escenario de risas televisadas y momentos perfectos, se transformó en un búnker, cerrado herméticamente al exterior, donde el miedo gobernaba cada movimiento. Los vecinos, acostumbrados a ver el ir y venir de cámaras y productores, empezaron a notar un cambio inquietante. Las cortinas permanecían corridas, las luces encendidas hasta altas horas de la madrugada, y las miradas de los miembros de la familia, cuando ocasionalmente se dejaban ver, eran esquivas, casi paranoicas. ¿Qué estaba pasando detrás de esas paredes? Esa pregunta empezó a circular no solo en la prensa, sino también en foros y redes sociales, alimentando un fuego que parecía imposible de apagar. Mientras tanto, dentro de la casa, el ambiente se volvió asfixiante. Las discusiones eran constantes, aunque nunca a gritos. Todo se decía en susurros, como si temieran que incluso las paredes pudieran delatarlos. Cada día era una batalla por controlar el daño, por contener filtraciones, por impedir que nuevos secretos salieran a la luz. Pero había algo que no podían controlar: el pasado. Porque los pecados, una vez expuestos, nunca se quedan quietos. Siempre arrastran más, siempre revelan lo que nadie quería que se supiera. En las oficinas de los abogados, la tensión era igual de intensa. Cada reunión era una carrera contrarreloj para frenar demandas que se multiplicaban como plaga. Los contratos publicitarios se evaporaban uno tras otro, y con ellos millones en ingresos. Lo que alguna vez fue un imperio mediático ahora era un campo de batalla, y en el centro de todo, una familia que se caía a pedazos. Las sonrisas falsas que habían vendido por años se desintegraron, dando paso a gestos de cansancio, miradas perdidas y un terror palpable que ninguna cámara alcanzaría a captar. Pero lo más oscuro aún estaba por venir, porque si bien el escándalo inicial había destruido su imagen pública, lo que vino después terminó de aniquilar cualquier esperanza de redención. Alguien, y hasta el día de hoy se desconoce quién, filtró un audio. Un archivo de apenas unos minutos que bastó para incendiar las redes y dejar a la familia sin posibilidad alguna de defensa. No era un rumor, no era una teoría conspirativa. Era la prueba irrefutable de que aquello que todos sospechaban era real. La voz en la grabación, fría y calculada, decía lo suficiente como para confirmar lo que durante años había permanecido en las sombras. En cuestión de horas, la caída se volvió irreversible. Las cadenas que alguna vez se peleaban por tenerlos en pantalla comenzaron a eliminar todo rastro de ellos. Episodios, entrevistas, campañas, borradas como si nunca hubiesen existido. Y lo más escalofriante fue la reacción del público. Porque lo que al principio era indignación se transformó en algo más profundo: morbo. Cada detalle filtrado era analizado, compartido, convertido en objeto de teorías siniestras. Se creó un culto alrededor del escándalo, una obsesión colectiva por descubrir hasta el último secreto. Dentro de la casa, el aislamiento era total. Nadie entraba, nadie salía. Se decía que las discusiones se volvieron violentas, que los días transcurrían en un silencio insoportable, roto solo por el sonido de teléfonos que no dejaban de sonar y notificaciones que llegaban una tras otra, como recordatorios crueles de que el mundo exterior estaba devorando los vivos. Algunos allegados confesaron que, en los últimos días, las miradas eran vacías, sin esperanza. Era el fin, y todos lo sabían. Y sin embargo, en medio de la oscuridad quedaba una pregunta que nadie podía responder. ¿Fue todo esto producto de la verdad saliendo a la luz, o había algo más? Porque algunas piezas del rompecabezas simplemente no encajaban. Filtraciones que aparecían en el momento exacto, documentos que nadie debería haber tenido. ¿Era solo justicia? ¿O alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras?
Una cosa es segura: lo que comenzó como un simple escándalo mediático terminó convirtiéndose en una historia que aún hoy hiela la sangre. Porque cuando el derrumbe es total, no solo caen los muros, caen las máscaras. Capítulo 6. El silencio tras la tormenta. La tormenta mediática que había arrasado con todo dejó tras de sí un escenario desolador. Las luces, los reflectores, las cámaras. Todo se apagó. El bullicio frenético de periodistas apostados en la puerta se desvaneció, dando paso a un silencio tan espeso que resultaba inquietante. Nadie hablaba de ellos, al menos no abiertamente. Pero en los rincones oscuros de Internet, en foros anónimos y grupos cerrados, el tema seguía vivo, latiendo como un corazón oculto, esperando su momento para volver a rugir. Dentro de la casa, el silencio era igual de denso. Las paredes parecían absorberlo todo: las discusiones, los llantos, incluso los recuerdos de lo que alguna vez fueron. Algunos dirían que el lugar se convirtió en una especie de mausoleo, no de cuerpos, sino de secretos. Secretos que ya no podían ser ocultados, que se habían filtrado gota a gota hasta convertirse en un océano imposible de contener. Pasaron días, luego semanas. Las filtraciones cesaron, las cámaras se fueron y los noticieros encontraron nuevos escándalos que alimentar. Pero la verdadera pregunta no era qué sucedía afuera, sino qué estaba pasando dentro, porque la familia, o lo que quedaba de ella, se había convertido en una sombra de sí misma. Algunos allegados aseguran que ya no se les veía juntos, que cada uno habitaba en su propio rincón, atrapado en un laberinto de culpas y paranoias. ¿Cómo se enfrenta alguien al hecho de que todo lo que construyó se convirtió en polvo? Y entonces ocurrió lo impensable. Un rumor empezó a circular. Alguien había visto luces encendidas en la madrugada, sombras moviéndose de un lado a otro, como si algo o alguien no encontrara descanso. Pronto los vecinos comenzaron a nieblar de sonidos extraños, puertas que se cerraban de golpe, voces apagadas, pasos en medio de la noche. Algunos incluso juraron haber escuchado gritos, seguidos de un silencio absoluto que helaba la sangre. La policía llegó a presentarse más de una vez, alertada por llamadas anónimas, pero cada vez que entraban no encontraban nada fuera de lugar, salvo una sensación indescriptible, como si algo se respirara en el ambiente, como si las paredes guardaran un secreto que se negaban a revelar. Los oficiales salían de allí con el ceño fruncido, sin poder explicar qué era exactamente lo que los incomodaba, y en cada visita la misma imagen: la casa en penumbras, con una quietud casi antinatural, y los pocos miembros que aún vivían allí, con miradas vacías, carentes de toda chispa humana. Mientras tanto, en la red, la curiosidad renacía. Videos con teorías comenzaron a aparecer. ¿Qué había pasado realmente con ellos? ¿Por qué nadie había dado declaraciones? ¿Por qué no existían imágenes recientes? Algunos aseguraban que todo había sido orquestado, que el escándalo no fue más que una cortina de humo para algo mucho más siniestro. Otros iban más allá. Hablaban de desapariciones, de pactos, de un silencio comprado con cifras que ninguno de nosotros podría imaginar. Lo cierto es que la historia, en lugar de morir, se volvió más turbia. Un periodista independiente afirmó haber recibido documentos inéditos, correos electrónicos, grabaciones, extractos bancarios, pruebas que, según él, demostrarían que todo fue parte de una maquinaria mucho más grande de lo que el público llegó a conocer. Pero misteriosamente, esa persona desapareció de las redes antes de publicar nada más. Sus cuentas eliminadas, su canal borrado. Su último mensaje fue inquietante. Si esto sale a la luz, no solo caerán ellos, caerán muchos más. Y no me refiero a famosos, me refiero a personas que no querrían que sus nombres aparezcan nunca. Desde entonces, nadie volvió a saber de él. Y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué descubrió? ¿Quién se encargó de silenciarlo? A día de hoy la casa sigue en pie, pero vacía.
Algunos aseguran que está abandonada. Otros dicen que alguien aún vive allí como un guardián de todo lo que no debe saberse. Los cristales están cubiertos de polvo, el jardín devorado por la maleza. Pero de vez en cuando, alguien asegura haber visto una luz encenderse en el interior justo cuando cae la noche. ¿Es un mito? ¿Una leyenda urbana nacida del morbo colectivo? Tal vez. O tal vez. Solo tal vez. Alguien sigue ahí dentro, cuidando los restos de un secreto tan oscuro que nunca debe salir a la luz. Y así, la historia que comenzó con sonrisas y reflectores terminó convertida en una sombra que nadie se atreve a enfrentar. Porque en este caso, el verdadero terror no fue lo que vimos, sino lo que nunca supimos. ¿Y tú, después de escuchar todo esto, qué opinas? ¿Crees que todo terminó? ¿O sientes que esta historia aún tiene algo más que contarnos? Si este video te atrapó tanto como a mí al contártelo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos casos que estamos preparando. Porque créeme, cada historia es más impactante que la anterior. Esto fue Testigos del Silencio, el canal donde las voces calladas encuentran eco. Nos vemos en el próximo misterio.